Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias a la doctora María Elizabeth Carranza Ibarra por acompañarnos el día de hoy como moderadora. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Certificada por el Consejo Nacional de Medicina General. Cuenta con un diplomado en Administración de Instituciones de la Salud por la Universidad La Salle, así como en competencias de liderazgo por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es jefa de hospitalización del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad que presenta la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. El listón rosa es el símbolo de quienes se suman a la campaña de detección y prevención contra el padecimiento, que cobra aproximadamente 20.444 nuevos casos cada año. Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos. El objetivo de este webinar es generar conciencia social de la importancia en la detección oportuna de pruebas, signos y síntomas que puedan ser altamente sospechosos de esta enfermedad, por lo cual contamos con la participación de la doctora Alicia Gutiérrez Mata. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo su residencia de Oncología Médica en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica y de la Asociación Mexicana de Mastología, y actualmente forma parte del staff de especialistas de nuestro Hospital Médica Campestre. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación a dar esta charla conmemorativa del cáncer de mama, que, como usted ya comentó, pues es cada 19 de octubre de cada año, y bueno, ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer también. Sí. Bueno, vamos a hablar de cáncer de mama. Voy a enfocarme más que nada en la prevención y la detección del mismo. Para enfocarnos, vamos a ver qué es prevención. Prevención es una medida que se toma de una manera anticipada para evitar que suceda una cosa que se considera negativa. ¿Qué se puede prevenir? Podemos prevenir la obesidad, las adicciones, el embarazo y los accidentes, pero ¿y el cáncer se puede prevenir? Desgraciadamente no se puede prevenir, pero se puede llegar a reducir el riesgo de padecer cáncer. La única manera de prevenir el cáncer de mama se conoce con el efecto Angelina Jolie. Ella se realizó una mastectomía bilateral en el 2013 por la razón de que tuvo una mutación de BRCA por antecedente de su madre, que tenía mutación en BRCA1, que posterior tocaré el tema. Pero esa es la única manera de prevenir el cáncer de mama. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la reducción del riesgo y de una detección oportuna. ¿Cómo podemos realizar una detección oportuna? Existen diferentes maneras, diferentes maneras y diferentes tipos de cáncer. Un ejemplo es realizar una colonoscopia para la prevención del cáncer colorectal. El nombre es el tacto rectal, para disminuir el riesgo de cáncer de próstata, y en las mujeres la mastografía para el cáncer de mama. También el cáncer cervicuterino, realizar revisiones de manera anual con el ginecólogo. Para reducir el riesgo hay que conocer los riesgos. Entonces vamos a hablar primero de números. En el mundo se considera un incremento en la incidencia del doble. En el 2012 se consideraban 10 millones de casos, y en el 2030 se proyectan más de 20 millones de nuevos casos de cáncer, y el 35% están asociados a cáncer en la mujer. Dentro de la epidemiología, este es un estudio que se realiza en el Globocal, que es de manera internacional. En el 2020, el cáncer de mama tuvo una incidencia de 2.261.000 casos, considerándose el más frecuente en la mujer, en un 24.5%.
Hablemos de incidencia. La incidencia son cuántas nuevas personas tienen cáncer por cada 100,000 habitantes. Aquí podemos observar que un 40.5% de mujeres van a tener cáncer de mama por año. Y la mortalidad nos habla de cuántas personas mueren al año por el cáncer. Podemos observar que 10.6 pacientes por 100,000 van a morir por cáncer. Afortunadamente, comparado con la incidencia, la mortalidad es mucho menor por los diferentes tratamientos que existen. Todo esto, ¿qué nos quiere hablar? Que 1 de cada 8 mujeres van a tener el diagnóstico de cáncer de mama durante toda su vida. Y en México, ¿qué pasa? Hay una estadística del 2020 donde se considera igual la primera causa de incidencia con 29.900 casos, que es el 28.2% de todos los cánceres. Y en México como tal, no hay mucha estadística, pero este estudio se hizo en el 2013 para ver a qué edad era el diagnóstico de cáncer. Más de 84.7% es en mujeres de más de 40 años, pero tenemos un 15.3% en mujeres de menos de 40 años. Esto quiere decir que el 48.8% de la población va a ser, bueno, es premenopáusica, o sea, pues es antes de la menopausia. Y en esta diapositiva podemos observar la etapa clínica del diagnóstico. Aquí observamos que solo un 14.2% se detecta una etapa temprana y en la etapa 2 y etapa 3 es un 75% que es una enfermedad localmente avanzada y un 13% una enfermedad metastásica. Sumando esto nos da un 85% de que las pacientes puedan llegar a tener una recurrencia de la enfermedad, inclusive y disminuir la enfermedad. Por eso es muy importante una detección temprana. Los factores de riesgo vamos a dividirlos en no modificables y modificables. Los no modificables es la edad. La edad al diagnóstico en una paciente, bueno, en una mujer mexicana son 53 años, comparado con una mujer europea que es 61 años aproximadamente. La raza no la podemos modificar. El género, el simple hecho de ser mujer, tenemos riesgo de tener cáncer. El antecedente familiar, las alteraciones genéticas que tengamos en nuestro cuerpo y las hormonas endógenas, que son las hormonas que produce nuestro cuerpo. Y dentro de los factores de riesgo modificables son las hormonas exógenas. Esto quiere decir las hormonas que podemos llegar a consumir, ya sean pastillas, parches o inyecciones, antecedentes de haber recibido tratamiento de radioterapia por algún otro tipo de enfermedad en menores de 30 años, la obesidad, el ejercicio, la dieta y el alcohol son factores que podemos llegar a modificar para disminuir el riesgo. Hablando más de estos factores, el riesgo, como ya se comentó, es de 1 de cada 8 mujeres y en total, en toda la vida tenemos un 12% de riesgo de enfermedad, una edad mayor de 50 años. La raza blanca tiene un incremento en el riesgo de 1.2 veces más. Esto de la raza, ¿por qué lo menciono? La raza negra tiene mayor riesgo de cáncer en formas más agresivas. Y esta enfermedad, el cáncer de mama, no es exclusivamente de mujeres, también en hombres se puede llegar a presentar, menos porcentaje, pero se llega a presentar en 1 de cada 100 diagnósticos de cáncer en la mujer. ¿Esto por qué? Porque presentan mutaciones de BRCA, otras alteraciones genéticas que son poco frecuentes, pero las llegan a presentar, disminución de la testosterona, y hay un incremento en la proporción de estrógenos con testosterona, que esto puede llegar a ser ocasionado por una cirrosis o una obesidad. Dentro de los factores hereditarios, el antecedente familiar de cáncer de mama o ovario, si un familiar de primer grado, me refiero ya sea a la madre, la hija o la hermana, tiene un doble riesgo de presentar cáncer. Y un familiar de primer grado que el diagnóstico fue en menores de 50 años incrementa de 3 a 4 veces el riesgo. Hay que considerar que no todo es genético, solo un 5 o un 10% de los casos están asociados a mutaciones genéticas, no es el 100%.
y hasta un 20% tienen antecedentes de historia familiar de cáncer. Dentro de los factores genéticos, hay muchas mutaciones que pueden llegar a producir cáncer, pero esta de BRCA es una de las más frecuentes. Hay dos tipos, el BRCA1 y el BRCA2. El tener una mutación de BRCA1 confiere un riesgo de cáncer de mama hasta un 85% y un cáncer de ovario de hasta un 40%. En contraparte de la mutación del BRCA2, que tiene riesgo de cáncer de mama en un 50% y de cáncer de ovario de un 20%. Y volvemos al caso de Angelina Jolie. Ella tiene la mutación del BRCA1. Al hacerse la mastectomía profiláctica, redujo de un 85% de riesgo de cáncer de mama a un 5% de riesgo de presentar cáncer. ¿Esto por qué? Porque puede llegar a quedar tejido mamario y pudiera llegar a, pues ahora sí que, a asociarse a cáncer. Bueno, es necesario que la mastectomía profiláctica se realice en pacientes que tengan la mutación de BRCA, porque si no tienen la mutación de BRCA, no tienen ningún beneficio de realizarse una mastectomía profiláctica. Dentro de los factores hormonales, una menstruación temprana de menos de 10 años confiere de 1.4 a 1.9 veces más de riesgo. Una menopausia tardía de más de 55 años, un riesgo de 1.3 veces más. La edad al primer embarazo de más de 35 años, un riesgo de 1.7 veces más. Y el no tener hijos también confiere un riesgo de 1.4 veces más. ¿Por qué? Porque la producción de estrógenos está de manera continua y no hay un tope para descansar, para que disminuyan las hormonas, como es el embarazo o el tener la menopausia tardía. Y también la ingesta de terapia de reemplazo hormonal puede llegar a aumentar 3 veces el riesgo de cáncer de mama y llega a disminuir posterior a los 2 años de la suspensión del tratamiento. Otros factores, la radioterapia previa, se considera, el tener radioterapia previa se considera que que está igual asociado a tener una mutación porque tiene un riesgo de 37 a 57 veces más de tener cáncer de mama y se puede llegar a presentar 18 años posterior al tratamiento. Otro es el alcohol. Es 12% más de riesgo y aumenta un 10% con cada 10 gramos de alcohol al día. 10 gramos de alcohol estamos hablando más o menos de 2 a 3 copas, que pues es muy poco. De la obesidad está asociada a un incremento en pacientes posmenopáusicas de hasta un 63%. Y hay modelos de riesgo. Los modelos de riesgo son los datos que se meten por medio de una calculadora. Toman varios criterios como la edad de la primera menstruación, el primer embarazo, si se realizaron biopsias previas en la mama, si hay historia de lesiones atípicas en las mismas y si hay antecedentes. La más utilizada es el modelo de Gait, donde el cálculo del riesgo a 5 años, si es de 1.6 o mayor, se puede dar un tratamiento que se llama quimioprevención, que en sí son pastillas antihormonales para reducir el riesgo de desarrollo de cáncer de mama de un 37 a un 50%. ¿Cómo podemos realizar una detección oportuna? Realizando la mastografía. Las mastografías se han realizado estudios que se detecta un caso por cada 100 pacientes que se realizaron la mastografía mayores de 50 años y una en 500 que son menores de 50 años. ¿Por qué es mayor en mayores de 50 años? Por el tejido mamario. El tejido mamario ya no es tan denso, se pueden localizar mayormente las lesiones, comparado con una paciente más joven que tiene el tejido más denso. ¿Qué tan capaz es de encontrar lesiones malignas? De un 60 hasta un 90%. Y en menores de 40 años baja esa probabilidad de detección de un 30 a un 40%. Este es un estudio, es un metaanálisis que se realizó en el 2008. El metaanálisis es una recopilación de varios artículos en donde se observó que por
cada 2,000 pacientes que se realizaban el screening con mastografía, a 10 años solamente se podía salvar una vida. Entonces, ¿por qué detecta tan poquitas? Entonces, ¿para qué no realizamos la mastografía si solamente vamos a salvar una vida? Porque la finalidad de la mastografía es detectar la enfermedad en etapas más tempranas. Esto es con la posibilidad de tener una mayor curación. Y si tenemos 2.300.000 casos, nuevos casos de cáncer de mama, entonces podemos salvar a 23,000 pacientes. Esto ya viendo en números netos. Y ya teniendo la mastografía, ¿qué significa? ¿Qué son esas imágenes? Afortunadamente tenemos una clasificación que es el BIRATS, que clasifica todos los tipos de lesiones que va del 0 al 6. Esa es con la finalidad de nosotros como oncólogos médicos saber qué es lo que nos quieren interpretar los radiólogos. Esta clasificación en 0 es un estudio insuficiente que es necesario realizar ya sea un ultrasonido o una resonancia magnética para detectar si esa lesión es buena, es maligna. ¿Okay? El BIRATS 1 tiene una probabilidad de malignidad de menos del 2% y es una mama completamente normal. Un BIRATS 2 igual tiene un riesgo de malignidad de menos del 2% y son hallazgos de aspecto benigno. El tener una calificación de BIRATS de 1 y 2 nos indica que las mastografías se deben realizar de manera anual. El BIRATS 3, hay un riesgo de malignidad de un 2% y son hallazgos que son probablemente benignos, pero que se debe de repetir el estudio a los 6 meses. El BIRATS 4, que se divide en A, B y C, hay un riesgo de un 2 hasta un 95% de que esa lesión que se observa en la mastografía es maligna y se debe de realizar biopsia. El BIRATS 5 nos habla de una lesión que es sugestiva de malignidad y tiene un riesgo de más del 95% de ser maligna, igual realizar una biopsia, y un BIRATS 6 es cuando la paciente ya se conoce con cáncer. Aquí vamos a observar estos estudios, es una mastografía. Este es un BIRATS 0, ¿por qué? Porque aquí hay una lesión, esto que se ve, que ustedes observan blanco, es una lesión que no se puede determinar por una mastografía y que se debe de realizar un ultrasonido complementario, y si no se puede realizar el ultrasonido o no sale, una resonancia magnética. Aquí podemos observar igual otra mastografía que tiene un BIRATS 1, que es una mastografía completamente normal. Un BIRATS 2, que son lesiones que son completamente benignas. Aquí podemos observar un vaso calcificado y lesiones calcificadas benignas, que no es necesario realizar una biopsia ni nada. Aquí vemos un BIRATS 3, aquí está circulada la lesión, aquí también la podemos observar. Para decir que es un BIRATS 3 y que es una lesión que es benigna y que nada más tenemos que hacer una mastografía dentro de 6 meses, tenemos que observar la definición, que está bien, que está redondita, que no tiene ninguna calcificación ni nada. Comparada con esta, que es un BIRATS 4C, donde hay que es hasta un 95% de sugestivo de malignidad, no se observa lesión, se observan múltiples calcificaciones que están esparcidas, y aquí es indicativo de biopsia. Y esta que es BIRATS 5, que es completamente malignidad, más del 95%, observamos varias lesiones, aquí están numeradas. Esta lesión tiene inversión del pezón, si observamos el borde, están completamente espiculados, como si fueran pues rayitas, vaya. Esa es maligna y biopsia. Y otro estudio que se realiza es la tomosíntesis. La tomosíntesis son imágenes, como se puede decir que es una mastografía, pero con cortes muy, muy pequeños de 1 milímetro, donde podemos incrementar la sensibilidad de la mastografía hasta un 20% en pacientes con mamas densas. Y en mujeres jóvenes, ¿cuál es el mejor estudio a realizar? Es el ultrasonido mamario. Está indicado en pacientes menores de 35 años con alteraciones en las mamas, en menores de 40 años con alto riesgo, como ya lo habíamos comentado, en mamas densas por una mastografía que no se pudo observar, en pacientes que están embarazadas o que están lactando, cuando hay presencia de implantes mamarios o tienen una complicación, ya sea una rotura, las mismas, si hay una lesión palpable que no es visible por mastografía,
y también se debe realizar para caracterizar mejor la lesión que se observa en la mastografía. Y otro estudio es la resonancia magnética. Aquí podemos observar en esta imagen aquí la lesión que se observa muchísimo más definida que una mastografía. Este estudio no se hace de primera instancia, solamente en pacientes menores de 40 años con alto riesgo, cuando hay hallazgos no concluyentes y en caso de valorar una respuesta con tratamiento con quimioterapia. Es un muy buen estudio, pero es un estudio costoso que no se realiza a todas las pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones de hacer un screening? ¿Cada cuándo debemos de realizar la mastografía? Esta es una tabla donde vemos varias asociaciones que tratan el cáncer y que no lo tratan y dan la pauta de cuándo debemos de hacer la mastografía. Aquí observamos, las asociaciones que se dedican al tratamiento del cáncer dan la edad de inicio a 40 años y repetirla de manera anual, comparada con otras asociaciones que no se dedican al tratamiento del cáncer, que le da el inicio de la mastografía de 50 a 74 años y cada 2 años. Eso es para las mastografías. Para una autoexploración se debe realizar a partir de los 20 años y una autoexploración, pero de manera clínica, a partir de los 20 años o si hay alguna alteración. ¿Y qué pasa en México? En México existe la norma oficial mexicana, donde se recomienda el inicio de las mastografías a partir de los 40 años hasta los 69, cada 2 años. Esto de cada 2 años, ahora sí que va a determinar la clasificación del VIRATS que nos dé para saber si es de manera cada 6 meses o cada año. En mayores de 70 años se puede llegar a parar, a no realizar mastografías, pero si hay alguna tumoración, algún cambio de coloración, hay que realizar una mastografía. Y en pacientes con un antecedente de cáncer de mama hay que realizarla de manera anual. Y pacientes de alto riesgo, realizar una resonancia magnética a partir de los 30 años, recordando que alto riesgo con mutaciones de BRCA o antecedente de radioterapia. Concluyendo, la mastografía lo que hace es reducir el riesgo de cáncer de mama en un 22% en mujeres de 50 a 70 años, en pacientes de 40 a 50 tiene una reducción del 15% y en mujeres de 60 a 69 tiene una reducción del 32%. Y las revisiones, ¿sirven de algo realizarme la autoexploración? Sí sirve de algo. Solamente 40% de las lesiones son clínicamente evidentes y el 70% de las lesiones se pueden llegar a palpar si están a 2 centímetros de la superficie y se llega a palpar con 1 centímetro cúbico. Y 1 centímetro cúbico equivale a 1 billón de células malignas, entonces es mucha la carga tumoral. 30 pacientes que pueden llegar a presentar una axila que no se palpa ningún ganglio ni nada, pueden llegar a tener una enfermedad microscópica y el 85% de las pacientes que tienen enfermedad a nivel de la axila pueden llegar a tener metástasis. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos llegar a presentar en la mama? Es enrojecimiento, salida de secreción por el pezón, la piel de naranja, cambios en la forma, erosión, son los que podemos llegar a presentar. ¿Qué es lo que debemos de hacer ya que tenemos una exploración, una mastografía? Hay que realizar una biopsia. El 60% de las lesiones que tienen un aspecto maligno, afortunadamente son benignas, pero un 30% que parecen benignas son malignas. Siempre se debe realizar una biopsia con aguja de corte. Esta imagen representa lo que es una biopsia por aguja de corte. Esta aguja de corte corta un pedazo de tumor y eso nos hace saber el tipo de tumor, el tipo de alimento que se realiza por medio de ultrasonido. También pueden llegarse a hacer biopsias por aspiración por aguja fina, que es solamente meter una jeringa en la mama, pero eso solamente nos va a decir si es bueno, si es malo y ya, pero no nos dice nada. Lo ideal es la biopsia por aguja de corte. Y si ya tengo cáncer, ¿qué hacemos si ya tenemos cáncer? Se divide en 3 tipos. Esta imagen es para relacionar el cáncer de mama con el bueno, el malo y el feo, siendo
alusión a esa película. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, ya teniendo el diagnóstico, teniendo cáncer, hay que saber qué tipo de cáncer es. Esta es una imagen de la mama. Aquí podemos observar que aquí es donde se produce la leche y aquí es pues donde sale. La mayoría de donde se produce el cáncer es en estas células, en las células ductales hasta un 75%, y en segunda frecuencia es el ovulillo. Pero también hay otro tipo de cáncer, o sea, dependiendo de la célula donde se presenta. Un ejemplo, una histología medular se considera agresiva por el simple hecho del sitio donde nació, comparado con un mucinoso, que es una histología dentro de lo que cabe, que es benigna, que tiene un buen pronóstico. Otra cosa que tenemos que saber es cuál es la etapa clínica. La etapa clínica la vamos a diagnosticar dependiendo del tamaño del tumor. Pueden ser tumores muy pequeños que se encuentren solamente en la mama y que no invada a nivel pectoral, o que ya inflame la piel, o que invada el pectoral. Dependiendo del tamaño y de la invasión, vamos a sacar la etapa clínica y también la afección ganglionar. Dependiendo de dónde afecten los ganglios y del número, vamos a llegar a lo que es la etapa clínica. Esta pues la vamos a dividir en una etapa temprana, una etapa que va de 0 hasta 2A. Bueno, la etapa 0 es una enfermedad que no es invasiva. Una etapa localmente avanzada, que significa que la lesión está en la mama y en la axila, y una enfermedad metastásica es cuando ya sale del sitio donde nació, que se puede ir a hueso, a hígado, a pulmón. Y ya que tenemos la etapa clínica, hay que saber cuál es su clasificación molecular por medio de la inmunistoquímica. La inmunistoquímica son unas coloraciones, unas tinciones que se realizan a la biopsia. Esto es con la finalidad de determinar de qué se alimenta. Se pueden alimentar de receptores de estrógenos y progesterona, expresar una proteína que es el HER2 o no expresar ninguna. Y también hay que valorar el índice de proliferación celular, que es el Ki-67. ¿Esto qué significa? Es saber qué tan rápida es la producción de las células. Y ya con esto lo dividimos en 3 grupos. El grupo luminal es el más frecuente, hasta en un 67%, es el de mejor pronóstico, porque expresan receptores de hormonas. Este se podría decir que, haciendo alusión a la diapositiva del bueno, del malo y el feo, es el tumor bueno, el cáncer de mama. El triple negativo sería el tumor malo. Tiene una frecuencia de presentación de menos del 20%, no se alimenta ni de hormonas, ni expresa la proteína del HER2, y es de mal pronóstico. Y el feo es la sobreexpresión del HER2, que se presenta de un 20 a un 25%. Es mal pronóstico, pero hay actualmente muchos tratamientos que pueden llegar a tener una supervivencia muy grande comparado con el triple negativo, y esta de HER2 tiene una muy buena respuesta al tratamiento con quimioterapia. Y hay que saber los sitios más comunes de metástasis, hablando del tipo de tumor que se alimenta de hormonas, que es el luminal. Tiene mayor predilección por el hueso y a nivel ganglionar, comparado con el HER2, que tiene mayor predilección a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de hueso. Y el triple negativo, que tiene mayor afección al hígado, al sistema nervioso central y al pulmón. Eso sería como las características de los tumores. Recordar que el cáncer de mama es un mundo, vaya, no es simplemente el cáncer de mama y vamos a tratar con esto. Y bueno, ¿por qué necesitamos tantas clasificaciones? Diagnóstico, pronóstico, predicción y el tratamiento. Es muy importante saber qué tipo de cáncer es. El tratamiento de manera global es tratamiento quirúrgico. Si son tumores muy grandes, triple negativos o HER2, se prefiere dar un tratamiento de quimioterapia con la intención de reducir el tamaño del tumor y ya operarlo. Eso es con la finalidad de ver qué tanta es la respuesta al tratamiento de quimio, y valorar el pronóstico. Inclusive lo que se intenta tratamiento de quimio antes es que no salga nada en la pieza quirúrgica, que esos son los mejores, y también se da tratamiento de radioterapia. Hay que considerar actualmente
el tratamiento no es solamente por uno, es un tratamiento multidisciplinario. La multidisciplina que nos dice es no solo es tratado por un médico, es un conjunto de médicos, que es el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el radiooncólogo, patólogo, psicólogo, nutriólogo, enfermera, rehabilitación. Es un tratamiento multidisciplinario. Y aquí vemos esta línea del tiempo, que es la supervivencia actual en una enfermedad metastásica. En 1985, la supervivencia era de 13 meses, era muy pobre, y solamente a 5 años el 10%, o sea, una paciente de 10 estaba viva con cáncer de mama metastásico. Afortunadamente hay nuevos tratamientos y hay una mayor detección, que no llegamos a esas etapas. Ahorita, actualmente es un 14%, y ahora en el 2022 hay pacientes que tienen una enfermedad metastásica que pueden llegar a tener una supervivencia de más de 60 meses. Y el 44% de las pacientes con cáncer de mama metastásica están vivas a 6 años, comparada con el 10% a 5 años. La verdad es que es un incremento importante, afortunadamente. ¿Y qué es lo que quiero que lleven? Que el cáncer de mama es una enfermedad extremadamente heterogénea, o sea, que hay múltiples tipos. El tratamiento y el pronóstico depende de la biología tumoral, y actualmente hay tratamientos que permiten que un cáncer avanzado pueda ser una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, ¿a qué me refiero? Que sea como una hipertensión, que sea como una diabetes. Y ahora sí que el tener metástasis no significa una enfermedad terminal. Afortunadamente, para el 2022 hay muchos tratamientos y les va muy bien. No hay que tener miedo a escuchar el diagnóstico de cáncer, y siempre hay que hacer una detección temprana para ahora sí que una enfermedad temprana y que tenga menor riesgo de recurrencia. Bueno, creo por el momento sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Excelente presentación, doctora. Comenzamos con el módulo de preguntas que tenemos por aquí de alguno de nuestros asistentes. María del Carmen C. Pregunta, ¿qué tan cierto es que el uso de desodorantes puede generar cáncer? Ninguno. No se ha concluido que ocasione cáncer. De hecho, las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer o que se están tratando por cáncer pueden utilizar el desodorante. Eso no hay ningún problema. Lo pueden usar y sin riesgo. Perfecto. Aquí también nos comenta Vanessa J. ¿Qué factores de riesgo se deben de considerar para una recaída? El tamaño del tumor, los ganglios afectados, el grado tumoral. Esos son, ahora sí que el riesgo de tener, desgraciadamente con el tratamiento de la cirugía, la quimioterapia, la hormonoterapia y la radioterapia, nunca se llega a reducir el 100%, pero por eso siempre tiene que estar en vigilancia. Sí, vigilancia con mastografía, ultrasonido hepático, radiografía de tórax o inclusive tomografía o un PET, para si llegamos a tener una recurrencia temprana y si se puede llegar a resecar, que sería lo ideal, pues quitarla y dar tratamiento nuevamente. Pero eso sería, ahora sí que el factor más importante son los ganglios. Perfecto. También nos pregunta María G. Después de diagnóstico de fibrosis quística, ¿tengo que hacerme mastografía cada 6 meses? Y en la tabla presentada, ¿dónde entraría? Okay. La fibrosis quística son hallazgos benignos. Entraría en un BRAF2 que se deberían de hacer de manera anual. Perfecto. Bueno, tenemos una experiencia que nos comenta Vanessa J. Buenas tardes. Yo fui diagnosticada el año pasado con 33 años con CA de mama, triple negativo, estadio 3. Tenía 2 años con un bulto y mi ginecólogo solo me mandó a realizar ultrasonido y me reportaban BIRAT 0. Siempre me dijo que era normal por mi edad y me dijo que no era necesaria la mastografía. Cuando fui a ver a otro ginecólogo, me mandó inmediatamente a hacer una biopsia y ya tenía cáncer. ¿A qué se debe que a jóvenes no les quieran hacer mastografía? Se pueden llegar a realizar, pero como ya había comentado, disminuye la sensibilidad para diagnosticar una lesión por la densidad de la mama, porque hay mucho tejido mamario que inclusive puede llegar a no identificar la lesión. Ahí lo ideal hubiera sido realizar un ultrasonido y si no es concluyente, una resonancia magnética, que ese es pues, el mejor estudio en pacientes jóvenes de menores de 40 años.
Ok, también tenemos otra pregunta de Rebeca J. ¿Es verdad que la biopsia puede expandir el cáncer? Al contrario, tenemos que tomar una biopsia para saber el tipo de cáncer. Este no se expande y, o sea, hay que realizarla a partir de un BRAF 4. Ok, otra pregunta de Ruth. ¿Qué tan cierto es que amamantar disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama? Sí, es un factor protector. Se supone que un año de amamantar disminuye un riesgo de un 12% de presentar cáncer. Sí. Es importante. Múltiples embarazos, la lactancia materna disminuye el riesgo. Perfecto. Ivonne C. nos pregunta, ¿qué se recomienda si después de los 40 años se tienen dolores intermitentes, a veces en el seno derecho y a veces en el seno izquierdo, y la mastografía no detecta ningún problema? Pudiera solamente tener una mastopatía fibroquística, hacer cambio de dieta, hacer ejercicio, bajar de peso, es lo que pudiera hacer, pero no es algo como malo si todos los estudios salieron bien. Ok. Elena M. nos pregunta, ¿es cierto que hay alimentos que pueden prevenir el cáncer, como comer brócoli, por ejemplo? No lo había escuchado, lo que sí es una dieta sana, frutas, verduras, pero algún alimento específico, no. Ok. María del Carmen C. nos pregunta, ¿las mastografías se realizan cada año solamente? Depende de la clasificación que den, depende del BRAF, porque puede ser un BRAF 3 que se debe de realizar a los 6 meses o un BRAF 1 o 2 que puede ser de manera anual. Ok. Vanessa J. nos pregunta, ¿qué pronóstico de sobrevida tiene una paciente con cáncer triple negativo, estadio 3 sin ganglios positivos, después de tener tratamiento de quimioterapia, mastectomía unilateral y radioterapia con respuesta completa de inmunohistoquímica y con estudio genético negativo? Bueno, para hacer una etapa 3 debió de tener afección a nivel ganglionar. No hay ninguna etapa 3 que no tenga afección de ganglios. Y al menos tiene un 80% de una supervivencia a 5 años. Perfecto. Márquez T. pregunta, buenas tardes, ¿hasta qué edad se realiza una exploración clínica de mamas? Así que la exploración no tiene edad, porque, bueno, se supone que en mujeres mexicanas son 53 años, puede ser más, puede ser menos. Ahora sí que hay un riesgo de 12% latente durante toda la vida, pues al menos realizarlo una vez al mes, y si encontramos algo anormal, inversión de pezón, cambio de coloración en la piel, pues acudir a revisión y a realizarse un ultrasonido y una mastografía. Perfecto. María Marta Salgado pregunta, ¿es cierto que a partir de los 70 años ya no hay tanto riesgo de padecer cáncer de mama? Híjole, así de decir el riesgo, como ya comenté, 12%. Hay pacientes que tienen 70, 80, 90 años inclusive y tienen cáncer de mama. Por eso se supone que la norma oficial es a los 70 años, pero si tenemos una mastografía con un BRAF 3, lo ideal es el seguimiento por mastografía. Okay. Teresa B. nos pregunta, ¿las prótesis de mama pueden desarrollar cáncer? No pueden, no desarrollan cáncer. Okay. Irma Z. nos pregunta, ¿qué tan cierto es que las papas fritas tienen una sustancia cancerígena y más para cáncer de mama? No para cáncer de mama como tal, sino que estamos hablando de obesidad, y la obesidad en pacientes posmenopáusicas incrementan el riesgo de cáncer hasta un 63%. Okay. Isabel C. nos comenta, a mí me detectaron en el 2019, me hicieron cirugía conservadora, ¿tengo algún riesgo de recurrencia? Me dieron 8 quimios y 28 radioterapias. Sí. Lo que ya he comentado, desgraciadamente todos los tratamientos que se dan no hay un 100% de seguridad, se va a reducir el riesgo de que regrese el cáncer, pero para eso las revisiones, nunca perder el seguimiento, al menos con mastografías anuales. Y si hay alguna bolita, algún cambio, pues regresar a su médico. Okay. María G. comenta, ¿la vitamina E beneficia para prevenir el cáncer? Científicamente no está demostrada, la puedes ingerir, no hay ningún problema, pero no está demostrada como tal. Lisbeth Guadalupe
comentario. Tengo 24 años, con dolores frecuentes de senos. El ultrasonido detecta un pequeño bulto en seno izquierdo, pero el médico que lo realizó y la ginecóloga no detectan nada malo. ¿Usted recomendaría dieta, ejercicio o algún otro estudio? Bueno, en esa edad es frecuente que pudiera tener una mastopatía fibroquística, que son quistes a nivel de la mama, que esos pueden llegar a doler previo a la menstruación por inflamación y por el pico hormonal. Hay que, pues ahora sí que valorar si ese dolor es de manera frecuente o es solamente previo a la menstruación, porque puede llegar a presentarlo, o sea, y ser una patología de manera benigna. Okay. Mónica Ortiz pregunta, ¿qué pruebas genéticas se pueden realizar como medida preventiva? Bueno, primero, se supone que todo paciente con cáncer debería de tener una prueba genética y se supone que los pacientes con mayor riesgo es antecedente familiar de primer grado, ya sea un familiar con cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, y a una edad menor de 50 años, o sea, puede haber un riesgo. Y esa es, pues ahora sí que un panel genético que solamente es una muestra de sangre y ya la mandan a analizar. Y ahora sí que la mutación más frecuente en cáncer de mama es el BRCA1, el BRCA2, y hay otras que es menor frecuencia, pero que se pueden llegar a realizar. Okay. Rosario N pregunta, dice, hola, buenas tardes, a mí me quitaron unas bolas, una en cada seno, uno más grande que otro, hace 8 años aproximadamente. Salieron benignos. ¿Habrá posibilidad de que se me vuelvan a hacer? Sí, sí puede haber posibilidad. Solamente hay unas lesiones con atipia en la mano, atipia, perdón, en el reporte de patología, que pudieran llegar a tener riesgo. Y también el haber tenido un carcinoma lobular in situ, hay un riesgo incrementa el riesgo de 4 veces de presentar cáncer de mama, pero solamente son en ese tipo. Me imagino que solamente fueron fibroadenomas que no tienen ningún riesgo. Okay. Ana E pregunta, ¿los métodos de planificación familiar pueden desarrollar cáncer? El consumo de anticonceptivos orales por más de 5 años se considera un riesgo de cáncer de mama. Perfecto. Adriana R comenta, ¿en realidad es útil la autoexploración y a qué edad debe comenzar? Es útil la autoexploración, hay que conocernos primero para saber qué es lo anormal y se debe de iniciar a partir de los 20 años y no se debe realizar durante la menstruación, porque durante la menstruación tenemos cambios a nivel mamario, donde hay un incremento del tejido y eso nos puede llegar a ocasionar problemas de que tenemos una bolita y eso se debe de hacer 7 días posterior a la menstruación, así no hay cambios hormonales. Y si hay que realizarla, pues de manera, pues no anual, pero sí de manera continua. Perfecto. Adriana J comenta, una felicitación a la doctora, como siempre todo muy claro, excelente ponencia. Gracias. Con esto damos por terminado el módulo de preguntas y respuestas. A nombre del Hospital Médica Campestre le hacemos llegar un presente reconocimiento a la doctora Alicia. Y aquí está, ok. Por su aportación a la serie webinar Salud y Felicidad, con su ponencia titulada Hablemos de cáncer de mama. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, doctora, una pregunta para nuestras personas que están aquí en el webinar. ¿En dónde la podemos encontrar usted para consulta o seguimiento de alguno de nuestros participantes? Okay. Me encuentro en la Torre 3 de Médica Campestre, en el consultorio 305B, y bueno, ahí ahorita acaban de proyectar los teléfonos de contacto por si tienen alguna otra duda. Ok. Entonces, a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, nuevamente le agradecemos su excelente ponencia y le recordamos a todos nuestros seguidores que pueden descargar la revista, la serie número 66, aquí en la parte superior derecha, en donde dice folletos. Es la serie número 66 de la revista Salud y Felicidad y los esperamos la próxima semana en nuestros jueves de webinar con el tema, permítanme. Aquí aparece Envejecimiento Exitoso, el próximo jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde, con la licenciada Estela Cházaro Senderos.
Sería todo por nuestra parte. Agradecemos nuevamente a la doctora Alicia. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente tarde. Gracias, buenas noches. Buenas noches.